Hola Armando, muy bien, gracias. Mi nombre es Lourdes y soy de la ciudad de Puebla. Tengo un montón de historias desde que era muy niña, Excelente. entonces por eso me comuniqué contigo. Mira, yo como te digo, soy de la ciudad de Puebla y siempre he vivido en la misma casa. Pero cuando empezaron a construir esta casa que es donde vivo, alrededor no había muchas casas, eran terrenos, pues yo creo que todavía de cultivo, porque recuerdo que aquí enfrente había sembradíos de milpas, aquí atrás también todavía se sembraban milpas, y cuando éramos niñitos pues nos metíamos a las milpas ahí a jugar y a cortar elotitos y los asábamos y todo, ¿no? Yo tengo 49 y la casa de mi mamá pues tiene, sí, alrededor de unos 50 años que se empezó a construir. Entonces, pues sí, te digo, eran casi, terrenos de siembra todavía. Sí había casas y las calles ya estaban marcadas, pero no había pavimento. Y nuestros juegos era, meternos a las milpas a robarnos los elotitos, ¿no? Sí. Entonces, pues desde ahí nos pasaban cosas raras. Por ejemplo, entrábamos un grupito de niños que te gustan unos 3, 4, y entrábamos a así como que buscar los elotitos que ya estuvieran pues maduritos, ¿no? Que ya tuvieran elote, porque había unos que eran puro olote. Ya. Pero cuando andábamos buscando los que tenían así como que ya maicitos, de repente nos hablaban por nuestro nombre y volteábamos y pues no había nadie. Y decíamos, ay no, vamos a salir porque, quién sabe quién nos está llamando. Y yo decía, mi mamá ya nos está llamando, vámonos porque nos va a regañar, ¿no? Por andar cortando elotes. Y casi siempre nuestras horas de juego eran, que te gusta, como de 5 a 6 de la tarde, porque a esa hora ya habíamos acabado de comer, ya habíamos hecho la tarea, pues ya nos dejaban salir a jugar un ratito. Pero lo más curioso es que yo vivo en la capital de Puebla, o sea, en la mera ciudad, pero por donde yo vivo, pues sí, las calles eran un poquito tenebrositas, ¿no? Entonces, de repente las mamás, como a las 6 de la tarde, nos decían, chamacos, ya métanse que se los va a llevar el nahual. Pues nos metíamos, ¿no? Y al otro día, chamacos, ya métanse que se los va a llevar los va a espantar la bruja. Y la verdad es que como niños pues nunca habíamos visto nada así raro. Pero resulta que cuando mi mamá, específicamente mi mamá y mi familia, mi papá era militar y mi mamá era comerciante, pero mi papá un día tuvo un accidente y en su moto se rompió las 2 piernas, el cráneo, o sea, tuvo un accidente muy fuerte, ¿no? Sí. Del cual, cuando se recuperó después de casi 2 años, él ya no pudo regresar al ejército y lo dieron de baja. Sí. Pero como era militar, empezó a pedir trabajo y sí le dieron trabajo luego, y entonces se volvió telegrafista. Él repartía los telegramas y los giros telegráficos, sí, que mandaban dinero a las personas. Pero mi mamá, ya con el sueldo de telegrafista de mi papá, pues a mi mamá ya no le alcanzaba estábamos construyendo en ese tiempo, mi mamá tiene 5 hijos, la escuela, la comida, pues ya sabes, ¿no? Eran muchísimos gastos. Entonces mi mamá se puso a vender dulces y le iba muy bien, pero aquí en Puebla hay mucha competencia porque los dulces que vendía pues eran camotes y esos dulces de leche. Mi mamá se vio la necesidad de salir a hacer su venta y llegó un momento en que se iba hasta Mérida, se iba a Villahermosa, a Chetumal, a Cancún, así lejos. Entonces eso pues conllevaba que nos tenía que dejar encargadas con una tía, con su hermana. Pero en la casa de mi tía pues vivíamos muy reducidas, teníamos que estar a lo que mi tía nos dijera y obedecer, y a veces comíamos nada más una vez al día, o el pleito con las primas por los juguetes, ya sabes, ¿no? Sí, claro. Pues, entonces le dijimos a mi mamá, ¿sabes qué? Pues tú mejor vete a trabajar, haz lo que tengas que hacer, pero nosotros nos queremos quedar en la casa, aunque sea solo 6, que están muy chicas y como crees y no sé qué. Le decíamos, no importa, déjanos en la casa. Sí. Entonces mi mamá decía, bueno, pues les voy a dejar en la casa, les dejo dinero, y siempre nos dejaba comprados bultos de frijol, de arroz, de azúcar, cajas de aceite, pues, o sea, lo suficiente, porque mi mamá se iba a trabajar y tardaba 2, 3 meses. Pues ya nos quedábamos solitas aquí en la casa, ¿no? Y mi hermana, la mayor, me lleva 10 años. Yo soy la tercera de las hijas. Sí.
Y mi hermana, la mayor, me lleva 10 años y ella estaba estudiando, como me acuerdo bien, la prepa en la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces ella pertenecía al equipo de básquetbol de la escuela. Y un día llega y nos dice, miren, me cambiaron mi balón de básquetbol por esta tabla. Ya nos quedamos viendo la famosa tabla y decimos, ¿y qué es? Ah, es un juego, dice, así como la lotería o como el ajedrez. Y la tabla decía Ouija. Y yo decía, no, eso no es como ajedrez, ¿quién te engañó? ¿Quién sabe? Y me decía, pero vente, vamos a jugarla. Y yo le decía, pero ¿cómo se juega? Dice, mira, tú pones tu mano de este lado y yo pongo la mano de este lado en esa cosita que se mueve. Le llaman a el planchet. Ándale, ajá, en eso. Y tenía forma así como de un corazón de madera. Me decía, tú pones tu mano en un lado y yo pongo la mano en el otro. Y le vamos a preguntar cosas y nos va a responder. Y yo todavía pues bien inocente, ¿no? Yo tenía como 9 años, le digo, ¿y esto habla? Y dice, no, tonta, nos va guiando hacia las letras y nos va poniendo la respuesta. Y yo decía, a lo mejor a mi hermana ya le habían medio explicado, ¿no? Que ella iba a hacer una pregunta y que esta cosa le iba a responder. Sí. Uh-huh. Entonces empezábamos a jugar según, y mi hermana empezaba a preguntar, ¿quién nos va a contestar? Y entonces nos guiaba hacia letras con nombres raros. Yo me acuerdo que ponía Zambet o no sé, ¿no? Así nombres raros. Sí, te entiendo. Y decía mi hermana, bueno, es que yo quiero saber a los cuántos años me voy a casar. Y le respondía, a los 21. Y luego decía, ¿cuántos hijos voy a tener? 4. Y ¿cuál es el nombre de la persona con la que me voy a casar? Ezequiel. Y, o sea, yo me acuerdo porque pues eso lo leíamos las dos, porque las dos estábamos jugando. Claro. Jugando. Y resulta que todo eso sí fue cierto. Cuando ella y yo jugábamos la Ouija, pues te digo que yo tenía como 9 años, ¿sí? Y ella ya tenía como 16. Pero a la larga y al tiempo, todo lo que le decía la Ouija, pues sí fue cierto. Se casó con un hombre que se llamaba Ezequiel, tuvo 4 hijos, todo lo que le había dicho la tabla salió tal cual. Y luego le decía a mi otra hermana, ven, siéntate, vamos a jugar. Y mi otra hermana decía, no, esa cosa a mí me da miedo. Ándale, ven, pregúntale. Y entonces ya mi otra hermana se sentaba con ella. Y igual preguntaban que con quién se iba a casar, que a los cuantos. Y a mi otra hermana le decía, tú te vas a casar con Ernesto. Y vas a tener 2 hijos. Y te vas a casar a los 23. Y así todo lo que les decía, todo salía así. Tal cual. Pero a mi hermana, la más grande, la mayor, como que se le hizo una obsesión estar jugando con esa cosa, ¿no? Y cuando llegó mi mamá de viaje le decía, mira mamá, me regalaron esta tabla. Y le preguntamos cosas y todos nos los responde. Y mi mamá decía, ¿qué les va a estar respondiendo esa porquería? Tírenla. Pero no sabía. Y de repente le decía a mi hermana, no ma, pero es que no, mira, no es mala, es que nos dice cosas que no sabe. Fíjate que el otro día se me perdió mi reloj, el que me regaló mi papá cuando salí de la prepa, dice, y le pregunté que dónde estaba y me dijo, y fui y lo busqué y sí estaba ahí. Y mi mamá decía, ay, a ver, pregúntale dónde está En ese tiempo ya se empezaban a usar las credenciales de lector, pero sin foto. Ajá. Y me acuerdo que eran unas anaranjaditas, traían nada más la huella y el nombre y la dirección de la persona. Y entonces le dice a mi mamá, a mi hermana, sí, a ver, pregúntale que dónde está mi credencial de lector, porque ya tiene un buen que la ando buscando, porque me vinieron a ver los del PRI, que quería, bueno, ese tiempo aquí en Puebla estaba el PRI, zona prieta, ¿no? Entonces, dice, no, pues a ver, búscame mi credencial, porque van a venir los del partido, no sé qué. Sí. Y me decía mi hermana, vente manita, ayúdame para que esa cosa, la Ouija me conteste. Y yo decía, sí. Y ya le decía, oye, ¿quién nos va a contestar? Pues perenganito, fulanito, lo que sea. Y le decía, es que estamos buscando la credencial del lector de mi mamá. Y esa vez, como me acuerdo que nos dijo, busquen atrás del librero que está en la recámara de tu mamá. Ajá. Y el librero se movía, o sea, era
no estaba pegado a la pared, ¿no? Entonces, ¿qué dice mi hermana? Se levanta bien contenta. Ma, dice que está atrás del ropero, que está ahí pues mal puesta, ¿no? Tirada. Sí. Y dice a mi mamá, ay, a ver si es cierto. Y mueven el ropero y sí, efectivamente, ahí estaba. Ahí estaba, la credencial del lector de mi mamá, ya toda polvosa, ¿no? Que en algún momento pues quién sabe cómo se le caería, y ahí quedó atorada entre el ropero y la pared. Y así cositas como esas. Entonces ya después mi mamá como que también llegaba de trabajar y nos decía, oye, pregúntale a la ouija si va a llegar tu papá o se va a ir de borracho, porque mi papá era bien alcohólico. Y cada que era quincena en su trabajo, te digo que él era telegrafista y pues la verdad no ganaba muchísimo, pero sí ganaba más o menos. Sí. Y como me acuerdo que esa vez iba a ser un aguinaldo, bueno, era diciembre, y le dice mi mamá a mi hermana, oye, pregúntale a la ouija si tu papá va a venir con dinero o se va a ir de borracho. Dice, si no, ya para que ni lo esperemos. Y ya, me dice mi hermana, ven, ayúdame a jugar. Yo era la única que le seguía la corriente, porque mis demás hermanas decían, no, esa cosa no me gusta, y no me aburre, no, yo no. Y nada más tú eras la que hacía las consultas entonces. Ajá, mi hermana era la que hacía las preguntas y yo era la única que la ayudaba, ¿no? Le ponía la mano del otro lado. Y ya, bueno, decía, ¿quién nos va a contestar? No, pues que fulano, perengano, quien sea. Y decía, el día de hoy va a venir mi papá con dinero a la casa o se lo va a gastar en otro lado. Y nos decía, no, se lo va a gastar con sus amigos y con mujeres y no va a llegar con dinero. Y mi mamá bien enojada, ¿no? Ay, ese canijo, no sé qué, no sé, bla, 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 bla. Y en ese momento mi mamá agarraba un carro, lo que sea, y salía a buscar a mi papá. Y ya cuando lo encontraba, efectivamente ya estaba pues bien borrachín, ya no traía dinero, cosas así, ¿no? Y todo eso que te digo estuvo pasando alrededor de unos 2 años, que la consultábamos y nos decía qué iba a pasar, pero la verdad es que le preguntábamos puras cosas, tonterías de chamacas, ¿no? Porque pues nunca le preguntamos cosas de que se va a acabar el mundo o de dónde vives tú, que nos estás contestando, no, nada de eso. Eran simplemente preguntas de chamacas, de adolescentes, de tonterías casi, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez mi mamá nos dice en vacaciones de la escuela, necesito que se vengan a Cayucan, Veracruz. Mi mamá estaba trabajando ahí estaba vendiendo, para que me ayuden, dice, porque ya le vamos a poner el techo al segundo piso y pues necesito que me ayuden a las ventas para que lo hagamos más rápido. Entonces mi hermana dice, híjole, pues lo primero que empacó fue su ouija, ¿no? Su tabla ouija. Hecha de ahí una cuenta de ropa y no sé qué. Y cuando llegamos a la casa de huéspedes donde se estaba hospedando mi mamá, y ahí también nos íbamos a hospedar nosotras, tenía la dueña de la casa de huéspedes, tenía unas hijas como de nuestra edad, 2 más o menos grandecitas, como de 15, 16 años, y que eran más o menos las edades de mis hermanas. Y tenía un hijo más grande, como de unos 19. Y entonces mi hermana empezamos a hacer amistad con ellas. Y mi hermana le dice, es que nosotros tenemos una tabla ouija que nos contesta todo lo que le preguntamos. Y los muchachitos de allá de acá decían, no es cierto, pero dicen que eso es del diablo. Y mi hermana les decía, no es del diablo, a nosotros nunca nos ha pasado nada malo. Y decía, simplemente nos ayuda a encontrar cuando se nos pierden las cosas, o nos saca de alguna duda que tenemos, o así, dice, le preguntamos cositas y nos responde. Y decía el muchacho, y sí, les dice la verdad, sí sale lo que les contesta. Y ya mi hermana decía, sí, todo lo que nos dice nos sale cierto, dice, es más, luego se nos pierden cosas ahí en la casa y le preguntamos que dónde está tal o cual, y ya nos dice, y buscamos y sí, ahí están, dice. O igual cuando entra gente a la casa y se llevan, una vez por ejemplo a mi mamá le robaron unas monedas de plata que ella tenía guardadas desde hace muchos años, pero según eran monedas de plata de colección y que plata ley y ya sabes, ¿no? Y entonces mi mamá, cuando se dio cuenta que ya no estaban, nos regañó, y que ¿dónde están mis monedas? Todos, no, pues quién sabe, no, pues no las vi, no, pues yo tampoco. Pues ahí tienes a las 2 hermanitas preguntándole, y nos dice, la persona que se las llevó fue fulana de tal. Y resulta que era el albañil que estaba trabajando en ese momento en la casa, te digo que estaba en construcción. Va llegando el albañil a trabajar,
y hasta tenía un cuartito así todo, él había hecho un cuartito como de maderas y láminas a donde él se cambiaba y guardaba su mochila y todo, ¿no? Pero pues tenía acceso libre a toda la casa, porque entraba y salía, agarraba el agua que ocupaba, el cemento y todo lo que necesitaba, pues tenía que tener acceso a la casa. Sí. Entonces ese día va llegando y se llamaba Hipólito el señor, como me acuerdo, y le dice a mi mamá: a ver, Hipólito, ven para acá. Ella, como era jarocha, pues era medio mal hablada, ¿no? A ver, canijo, necesito mis monedas de plata que te llevaste. Y le dice: no, yo no me llevé nada, yo no agarré nada. ¿Cómo de que no? Y mira, mejor me las traes porque voy a ir a tu casa y hasta en la torre te voy a dar. Si no me traes mis monedas. Dice, pues yo no pensé que fueran tan importantes, pero mañana se las traigo. Ya. O sea, imagínate, ¿no? Sí, a ese grado. A ese grado. Siendo de plata, y resulta que no creía que eran de plata, dijiste, ¿verdad? Eran importantes, ajá. Pero pues sí se las había llevado, ¿no? Y ya al día siguiente se las trajo y mi mamá le dijo: mira, no te corro porque eres el único albañil al que le tengo confianza cuando mis hijas están solas, pero te vuelves a llevar cualquier cosa y vas a ver. Y le dice el albañil: ¿sí cómo supo que fui yo? Dice: eso a ti te vale, lo que importa es que yo sé que fuiste tú. Sí. Y le dice: no, pues que sí. Y para no hacerte largo el cuento, ese albañil trabajó con mi mamá hasta que terminó el último piso de su casa, que son 4. Y sí, pues ya después de eso le tuvo mucha confianza, porque nunca se nos volvió a perder nada. Y al contrario, el señor siempre nos cuidaba. Como estaba construyendo el segundo y tercer piso, sí. Nos echaba un ojo cuando veníamos de la escuela, y luego se quedaba asomado y nos decía: tengan cuidado que viene un carro, o así, hasta como que nos cuidaba el señor. Pues así pasaban este tipo de cositas. En una ocasión, en Villahermosa, Tabasco, mi mamá estaba vendiendo, pero mi mamá, fíjate que le tenía más confianza a gente ajena que a mi papá, porque te digo que mi papá era bien borrachito, y no porque nos fuera a hacer alguna cosa malosa como hombre a nosotras que éramos sus hijas, sino más bien mi papá era muy borracho y él a veces duraba hasta un mes borracho diario, día y noche, y cuando se le acababa el dinero, lo que hacía es que sacaba la tele de colores de mi mamá, el estéreo que se acababa de comprar, así cositas, no se las llevaba y pues ya nos dejaba sin tele y sin estéreo. Entonces ya cuando llegaba mi mamá de trabajar, y la tele, es que mi papá se la llevó, hijo de su, no sé qué, ya tenía que ir mi mamá a endrogarse a alguna tienda donde daban artículos electrónicos en abonos, o si traías lo suficiente, pues ya las compraba de contado, ¿no? Pero para mi mamá la prioridad era la construcción. Claro. Y entonces pues así pasó. Y un día mi mamá prefería llevarse a mi papá a donde ella estaba y que la ayudara, ¿no? A vender o a cargarle las cajas de mercancía o a manejar la camioneta o lo que fuera. Y a que él estuviera aquí. Entonces se iban los dos, y en una ocasión en una ciudad de Tabasco, bueno, estaban originalmente en Villahermosa, pero les sobraba un poco de mercancía y se fueron a un lugar más adelante que se llama Cárdenas, Tabasco. Y ahí en Cárdenas, Tabasco, mi mamá estaba envolviendo su mercancía y le estaba poniendo, pues ya para llevarse su cajita a vender sus dulces, y se le acerca una muchacha como de 18 años y le dice: oiga señora, no me da trabajo, dice, yo le he visto que anda vendiendo, que esto y que lo otro, sí le va muy bien. Y se le queda viendo a la muchacha y le dice: pero, ¿y te darán permiso tus papás? Y le dicen la muchacha: no, si yo no tengo papás. Dice: bueno, sí tengo, pero mi mamá me abandonó y me dejó con mi abuelita, pero mi abuelita de todo me pega. Si hago bien algo, me pega. Si hago mal algo, me pega. Entonces, le dice mi mamá: ay no, mijita, no, pues cómo, es que yo no soy de aquí, yo voy de un lugar a otro y no puedo llevarte, qué tal que me meto en problemas. No, dice, si quiere le traigo a mi abuelita y que mi abuelita le diga, ¿no? Que si me puedo ir, que ella me dé permiso. Y le dice mi mamá: pues a ver, tráeme a tu abuelita. Y si ella te dice, porque la vio muy decidida, ¿no? Que se quería ir a ella a vender. Dice: a ver, tráeme a tu abuelita. Si tu abuelita te da permiso, pues vemos. Entonces ya viene otra vez la muchacha con la abuelita y le dice: oiga señora, es que su nieta quiere irse a trabajar conmigo, pero yo no soy de aquí, yo soy de Puebla, y yo ando en un lugar y ando en otro. Ahorita estoy aquí, a lo mejor dentro de 8 días ando por Mérida, no sé.
Y le dice la abuelita, ay señora, si usted me hiciera favor y se la llevara a trabajar, a ver si así se vuelve una niña normal, porque es un relajo. No me hace caso, nada más anda en la calle, anda con un chamaco y con otro. Y le dice a mi mamá, uy, no, entonces olvídelo porque me voy a meter en algún problema. Y pues no, ¿verdad? Yo no quiero. Ajá. Y la abuela dice, no, llévesela, es más, mire, dígame, yo le apoyo con el pasaje de mi niña, pero llévesela a trabajar, que aprenda a hacer algo de provecho. Total que la muchacha ya no se le soltó a mi mamá y a mi papá. Y ya, se la trajeron a Puebla y anduvo con mi mamá trabajando muchos años. Y a los 2 años la muchacha tenía algo así como 18 años, se llamaba Dora. Y a los 2 años, pues sí era tremendita la muchacha, porque de repente se le desaparecía mi mamá vendiendo sus dulces y todo en las gasolineras. Y ella de repente se desaparecía y al rato ya llegaba y le decía, mira, me gané 400, 500 pesos por hablar de dinero de hoy, ¿no? Pero estamos hablando de hace 30 años. Sí, no, pues ¿qué carajo hiciste, chamaca? No, pues es que ya vendí todos los dulces y todavía me dieron una propina. Y decía mi mamá, ay, chamaca canija, dice, mira, un día me vas a meter en un problema y yo no sé por qué. Presiento que un día me vas a meter en un problema. ¿Cómo crees? No, dice, si tú eres más buena gente que mi mamá me abandonó y tú por lo menos me cuidas, me compras ropa, me llevas a conocer lugares diferentes. Dice, no, ¿cómo crees que yo te voy a meter en un problema? Y entonces decía mi mamá, bueno, mijita, pues ándale pues. Y de repente salió embarazada la muchacha, pero mi mamá nunca supo de quién era la criaturita que estaba esperando, pero ella no quería tener ese bebé y se pegaba en la panza y decía, ay, maldito chamaco, ¿por qué no te mueres? Si yo no sé en qué momento me atonté y me embaracé, y siempre no andaba renegando. Entonces me acuerdo que el día que iba a dar a luz ni siquiera se quejó, sino que estábamos viviendo en Jalapa, estábamos vendiendo allá. Y mi mamá tenía una camioneta, pues no sé si ubicas las que reparten el pan para sándwiches y todo esto, no sé si puedo decir la marca. Del pan Bimbo, sí, no pasa nada. El pan Bimbo, ajá, ves que esas camionetas son grandes y tienen atrás el cajón. La parte de atrás es muy grande, ajá, entonces ahí estábamos viviendo y mi mamá le había mandado a poner 2 literas y teníamos una mesa y unos sillones. Y resulta que el día que a ella le dieron los dolores de parto, se sale de la camioneta y le dice a mi mamá, voy a la gasolinera porque me anda del baño. Le dice a mi mamá, ten cuidado. Y me acuerdo que era tiempo de calorcito, entonces no hacía frío. Y cuando de repente yo vi que se tardó, yo decía, ay Dios mío, yo también quiero ir al baño, y la Dora no llega, y me asomo y la veo que está ahí atrás en la puerta de la camioneta, nada más pujando, y le digo, ¿qué haces? Y me dice, ni siquiera sabíamos si iba a ser niño o niña, y ella decía que era el niño. Y entonces le digo a mi mamá, Dora dice que ya van a ser su niño. Y sale mi mamá, y sale mi papá, y todo el mundo no ahí bien alborotado. Y dice mi mamá, ve a la gasolinera y dile al muchacho que te deje hablar por teléfono a una ambulancia. Y le digo, sí. Y ya que voy a la gasolinera y le digo, oiga, un favor, es que fíjese que Dora está dando a luz y queremos ver si nos deja hablarle por teléfono a una ambulancia. Y si está dando a luz, y todos pues bien sorprendidos, no, pues que sí. Sí, dice, ahorita yo le llamo. Dice, ve allá con tu mamá y ayúdalas, y yo ahorita le llamo a la ambulancia, esperemos que no tarde. Le digo, bueno. Pues ya cuando regresé, no hombre, ya le estaban cortando el cordón umbilical a la pobre criaturita, porque ahí en medio de la nada dio a luz, y ella seguía con su rechazo al bebé, ¿no? Y sí, efectivamente fue un niño, y le decía, yo no lo quiero, maldito escuincle, regálalo, llévatelo, a ver qué le haces. Y mi mamá le decía, no digas eso, Dora, mira, es tu criaturita, está hermoso, mira qué bonito niño. No, dice, pues te lo regalo. Llévate ese chamaco, yo no lo quiero, regálalo, quédatelo tú, yo no, si me lo dejas, yo lo voy a regalar. Entonces mi mamá dice, ay Dora, cómo eres loca, tonta, no sé qué. Y entonces mi mamá, nos venimos ya todos a Puebla, aquí a la casa, y mi mamá le cuenta, pues lo del bebé y todo eso a mi tía, con la que a veces nos dejaba encargada. Y le dice mi tía,
¿cómo serás tarada? Ese chamaco ha de ser del Chucho. Chucho es mi papá, ¿no? Porque se llamaba Jesús. Sí. Entonces dice, ese chamaco ha de ser del Chucho. Y mi mamá se quedó así. A lo mejor mi mamá pecaba de inocente o de tonta, no sé, ¿no? Ajá. Y le dice a mi hermana, a ver, pregúntale a la ouija, a ver si no es de tu papá. Y ya le pregunta a mi hermana y le dice, no, el nombre del papá es un tal Jerónimo y es de Jalapa. Y dice mi mamá, bueno, pues ya quedó la cosa, ¿no? Y entonces nos quedamos en la casa y nos deja cuidando al bebé mi mamá. Pero mi mamá y mi papá dijeron que pues ellos lo iban a adoptar como si fuera su hijo. Sí. Y lo llevaron a registrar y todo. Y sí, el niño le pusieron por nombre Enrique. Entonces mi mamá nos deja aquí en Puebla, a mis hermanas las más grandes y a mí, con el bebé. O sea, nosotras cuidábamos al bebé. En la mañana mi hermana, la más chica que yo, y yo íbamos a la escuela, y en la tarde iban mis dos hermanas las más grandes. Entonces ellas cuidaban al bebé en la mañana y nosotras cuando llegábamos de la escuela pues ya nos quedábamos cuidando al bebé. Sí. Pero te estoy hablando de, bueno, yo y mi hermana tendríamos, yo como 11 años y mi hermana tenía como 9, porque yo iba en quinto de primaria y mi hermana iba en cuarto. Entonces pues, realmente estábamos chiquillas. El bebé, como me acuerdo que nació un 13 de agosto de 1983. Entonces, pues ya mi hermana y yo lo cuidábamos y lo bañábamos, pero ahí cuando ya llegamos a Puebla y el niño tendría como un mes de nacido, empezaron a pasar cosas raras aquí en la casa. Por ejemplo, un día llegamos de la escuela, nosotros salíamos de la escuela a las 2 de la tarde y a esa hora mis hermanas se iban, te digo, una estudiaba secundaria y la otra estaba en la prepa. Y nos dejaron con el bebé y nos dejaron la comida preparada y todo. Y mi hermana y yo llegamos de la escuela y le digo, hay que apurarnos a hacer la tarea, y nos salimos a pedir calaverita porque ya se acercaba noviembre. Ajá. Estábamos como por mediados de octubre. Y me dice, órale, pero pues entonces apúrate también tú. Le digo, sí, voy a bañar a Enriquito y lo dejamos dormidito en lo que hacemos la tarea. Entonces ese día bañamos al bebé y todo. ¿Y tú crees que las dos nos quedamos bien dormidas? Una al lado del bebé y la otra del otro lado. Ajá. El bebé estaba en medio de la cama y nos quedamos dormidas así, ella de un lado y yo del otro, como protegiéndolo para que no se fuera a caer o algo así, ¿no? Sí. Pero rarísimo que a las 4 de la tarde nos hayamos quedado tan dormidas, pero tan dormidas, que de la única forma que pudimos despertar fue porque una compañera mía que iba conmigo en mi salón, vivía aquí a 3 casas. Entonces esa compañerita mía y su hermana habían pasado a la tienda a eso precisamente, se habían ido a jugar a la maquinita. Entonces de regreso pues yo creo que no sé cómo entraron a la casa, porque siempre teníamos el zaguán cerrado, pero sin embargo sí las conocíamos y sabíamos quién eran y todo. Sí. Entonces ella dice que entró y me empieza a despertar así con su mano y me dice, Lulu, y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Lucha? ¿Cómo entraste? Dice, no, pues estaba abierto el zaguán. Le digo, ay, qué raro, si nosotros nunca lo dejamos abierto. Le digo, ¿qué pasó? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Dice, no, sean, ¿cómo nos dijo esa vez? Pues que no fuéramos malas con el bebé. Sí. Que ellas habían pasado hace como una hora a la tienda y hasta allá afuera se oían los llantos del bebé, y que regresaban ya después de la hora. Dice, pues mi hermana se tardó como una hora en la maquinita, dice, y oímos que seguía llorando el bebé, y yo le dije a mi hermana, vamos a ver, a lo mejor está solito el niño. Y sí, vamos entrando y ustedes dormidotas. Y le digo, no es cierto. Me dice, sí. Le digo, ¿y el bebé? Si estaba abajo de la cama. Le digo, ¿cómo crees? Abajo de la cama, ok. Ajá, abajo de la cama. Y pues es imposible porque el bebé, te digo que apenas tenía como 2 meses. No se rodaba, no se sentaba. Pues era un bebecito chiquito. Y le digo a mi hermana, le digo, ¿tú no oíste que estaba llorando? Dice, no oí nada. Sí, mira qué raro que yo no haya oído. Es más, dice, no sé ni por qué me quedé dormida. Sí. Le digo, ¿verdad que sí? Pasó. Esa fue una de tantas. Después un día llegó mi mamá, como a los 8 días de que había pasado eso, y le contamos. Y dice, tengan cuidado, dice, no se lo voy a jalar la bruja. Dice, este fin de semana lo vamos a ir a llevar a bautizar. Y le dijimos, ajá. Entonces mi mamá empezó a preparar todo según para el bautismo, y fue a ver a una tía que sí quería acompañarla como madrina y bla bla bla, y dice mi tía sí. Entonces esa vez mi mamá fue al mercado y estaba haciendo, iba a hacer de comer temitas, y tocan a la puerta en el zaguán
Y me dice mi mamá, a ver, vete a ver quién toca. Y entonces salgo y les digo, sí, ¿quién es? Y me dicen dos señoras que venían con su sombrerito, su Biblia y un portafolio. Me dice, está alguien adulto, es que mira, somos de la iglesia de no sé qué, y venimos a predicarles la palabra de Dios y que no sé qué. Y le digo, híjole, pues es que está mi mamá, pero está ocupada. Dice, ¿no le puedes hablar tantito? Le digo, sí. Y era un domingo, entonces estábamos todos en la casa, mi papá, mis hermanas, y sale mi mamá y dice, sí, digamos, dice, mire, es que venimos de la iglesia, de los santos, de los últimos días, no sé qué, no sé cuándo, y queremos hablarles de Dios. Ay, nos van a hablar de Dios. Sí, pásele. Ya nos sentamos y todo, y entonces nos empezaron a hablar de la Biblia. Y en una de esas, a mis hermanas, como ya eran adolescentes, o bueno, ya eran más grandecitas, les traen un librito donde decían lo bueno y lo malo para los adolescentes, como me acuerdo que así se llamaba el librito. Sí. Y ahí viene que no debían irse a los bailes, que no debían jugar a las cartas, que no debían tomar bebidas alcohólicas, que no debían, ya sabes, ¿no? Las recomendaciones para las adolescentes de los 80. Y de repente le doy la vuelta a la hojita y veo que dice, y nunca jugar con la Biblia porque es del demonio. ¿Con la ouija? Ajá, con la ouija. Y le digo a mi hermana, ¡hey! Lupita, mira lo que dice el librito. Tenían razón los chamacos de Acayucan. Y me dice, ay, ¿cómo crees? Dice, si nunca nos ha pasado nada raro. Le dijo, pues yo no sé, pero mira. Y a los 8 días que vinieron y nos dieron ese librito estaba mi mamá. Y nos dice, ¿qué dices? Le digo, ay, ma, es que mira aquí en el librito dice que la ouija es del diablo. Pues saquen esa porquería, córranle, vayan y quémenla allí enfrente. Yo no quiero esa cochinada aquí en la casa. Sí. Y pero a las muchachas que nos venían a enseñar de Dios, y es que les dijimos, oiga, es que nosotros tenemos una ouija, y si es mala, ¿qué debemos hacer? Deben deshacerse de ella, dice, pero no nada más así, deben de preguntar con alguien que sepa cómo se deben deshacer de ella, porque si no, luego caen maldiciones en las familias y no sé qué. Y ya llegó mi mamá y le digo, oye, ma, dice la muchacha que viene a decirnos de Dios, que y trajo este librito que esa ouija es del diablo. ¿Cómo que es del diablo? Dice, pues tiren esa porquería. A ver, la vamos a quemar porque dicen que es del diablo. Y dice mi hermana, ay, ma, y si nos pasa algo malo, que nos va a andar pasando algo malo, si nosotros creemos en Dios y no sé qué, mi mamá bien segura, ¿no? Y entonces te digo que mi papá tenía carro, tenía camioneta y tenía una moto. Entonces dice mi mamá, a ver, tráete el petróleo de la moto de tu, córrele. Y ya nos fuimos allá enfrente, porque te digo que todavía eran terrenos baldíos. Y allá enfrente había un terreno baldío muy grande, pero era un basurero también, ahí mucha gente iba y tiraba. Y que pone mi mamá la tabla así sobre unas piedras, le echó petróleo de ese que usaba mi papá, y le puso unos cerillos, y sí, se prendió la ouija y se empezó a quemar y todo. Y dice mi mamá, vámonos, dale, métanse a la casa, ahorita vamos a ver, cuando ya se haya quemado, salimos a barrerlos, las cenizas que queden, ¿no? Y yo digo, pues sí, y ya nos metimos y ahí se quedó quemando la ouija, y mi hermana así como diciendo, ay, mi ouija, ¿cómo crees? Y tanto que nos sacaba de apuros mi ouija, porque a ella se la habían dado en la escuela, quién sabe. Yo la verdad es que nunca supe cómo la obtuvo, o quién se la dio, cómo fue que llegó a sus manos, ¿no? El chiste es que pasó una hora y me dice mi mamá, vete a ver si ya se quemó la ouija. Le digo, sí. Salgo, me voy a asomar y le grito desde el basurero, porque estaba enfrente de la casa, ma, ¿qué pasó? Le digo, mira, y la levanto, y ¿tú crees que no se había quemado? Nada más se le había como adornado alrededor. O sea, no se quemó. Sí, y eso que le echó petróleo y era madera. Entonces nada más se le hicieron hasta como si se hubiera decorado como con pues la madera así quemadita como alrededor. Tiznada, ¿no? Ajá, exacto. Y ya me metí, y luego como a la hora me dice mi hermana, como que le remordía la conciencia, y me dice, oye, ¿crees que te viste ahí la ouija? Le digo, ay, pues no sé, yo creo que sí. ¿Quién se la va a llevar? Dice, no, la voy a rescatar. Y que sale corriendo y la fue a buscar, pero ¿qué crees? Que ya no estaba. No sabemos si alguien se la llevó, si desapareció, no sé, porque la verdad es que no nos dimos cuenta qué pasó, pero ya no estaba. Y después mi hermana como que quería esa obsesión, tenía esa obsesión, y empezó a comprarlas en los centros comerciales.
Antes había unas tiendas que se llamaban Gigante, ajá, y ahí vendían la ouija. Y entonces mi hermana empezó a comprar una, y luego compró otra, pero me acuerdo que empezó a comprar varias, porque esas tablas ya no se movían, o si se movían, pues contestaban cosas que nada que ver con lo que la otra. Ajá. ¿Me entiendes? La otra era como que especial, porque incluso la madera era más gruesa y tenía como un terciopelo rojo en la parte de atrás. Sí. Y la madera de enfrente era muy finita, como que muy bien trabajada. Y las de la tienda, pues no, eran una tablita de medio centímetro de ancho, y el corazoncito ese que se mueve era de plástico. Y pues no, nada que ver, ¿no? Entonces me decía, vente, vamos a jugar a la ouija. Y yo, ay Dios mío, yo voy a empezar otra vez. Y ahí íbamos a jugar a la ouija, pero no se movía, o tardaba mucho. Y cuando se movía, según, pues como que contestaba cosas que no. Sí. No. Ok, y entonces mi hermana pues ya tenía la obsesión de estar jugando con las tablas ouijas, pero pues ya no era lo mismo, porque aunque compró como 3 o 4, ¿sí? No, ya nunca jamás fue lo mismo. Entonces, al mismo tiempo que pasaba todo esto de la ouija, te digo que teníamos aquí en la casa al bebé de esta muchacha que no lo quería. Entonces, la primera vez que nos pasó eso, algo raro fue eso que te digo, que nos quedamos dormidas y mi hermana y yo no escuchábamos el llanto del bebé. Sí. Pasó un tiempo y como a los, ¿qué serían? 15 días de eso que nos había pasado, yo me acuerdo que iba saliendo del baño, porque en la casa hay como 8 baños, y fui a uno de los que estaban en el patio, y pero me fui a lavar la cara y echarme agua en el pelo, porque te digo que andábamos en fechas de Halloween y nos íbamos a salir a pedir calaverita. Entonces, a la hora que salgo del baño y así doy la vueltecita y está el patio, y veo un perro negro como, ay no sé, era como un tipo entre perro y oso. Sí. Ya, yo siento que era perro, pero yo lo vi raro, porque te digo que lo veía como entre perro y oso, grande. Así, si hablamos del piso hasta donde estaba su lomo, pues sí medía como unos 60 centímetros de altura. O sea, estaba grande el perrito. Altito. Negro y con los ojos rojos, y estaba parado al borde de las escaleras, y yo voy dando la vuelta en el patio y lo veo y me quedé pero fría, porque te digo que el zaguán siempre estaba cerrado. No había modo de cómo hubiera podido entrar ese perro, si era de algún vecino o era de la calle. Ya. Y entonces se me queda viendo y me le quedo viendo, y yo me quedé así como paralizada, y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Shu, y lo empiezo a espantar así para que se bajara las escaleras, y no se movía, ni respiraba, ni parpadeaba. Y nada más te observaba. Ajá, nada, se quedaba viendo, y yo dije, esta cosa no es un perro. Y le digo, vete, salte, sácate, ahorita voy por la escoba. Y me doy la vuelta y voy por la escoba y regreso corriendo, según yo, para darle un escobazo. Sí. Y yo no estaba. Y yo, ¿qué onda con el perro? Y salgo corriendo, bajé las escaleras, dije, ya se bajó, ¿no? Porque pues, por donde subió tuvo que haber bajado. Bajo las escaleras, abro el zaguán, veo para todos lados, y pues no, nada de perro. Ningún perro, ni gato, ni oso, ni nada que se le pareciera. Y habían unos niños jugando allá afuera. Le digo, oigan, ¿no vieron si se salió un perrito? Y todos, no ha salido nadie. Ni siquiera habían abierto hasta ahorita que estás asomando. No lo vieron. No lo vieron. Entonces yo me quedé así de que, ¿y eso? Entonces sí me dio como miedito, pero no fue así algo como que dije yo, ya me traumé. No, pasó como a los 3 días de que se había asomado el perro. Sí. Te digo que la casa de mi mamá es de 4 pisos, entonces nosotros lavábamos en el segundo piso, que es donde vivíamos, y subíamos a tender ropa hasta el 3er piso, estaba a media construcción. Entonces ese día nos pusimos a lavar, mis hermanas estaban lavando y yo, una estaba lavando los trastes, otra estaba lavando la ropa, y yo a mí me estaba tocando subir a tenderla, ¿no? Entonces subo a tender la ropa, pero ya se nos había hecho tarde, yo estaba tendiendo la ropa y eran como las 6 de la tarde. Entonces subo a la azotea del 3er piso, que es donde teníamos los mecates para tender la ropa. Sí. Y lo mismo, vuelvo a ver a un gato negro totalmente. Ajá.
con los ojos pero brillosos, y lo mismo yo dije, ¿y este gato de dónde salió? Mi mamá siempre fue enemiga de tener mascotas porque sabía que con nosotras como chamacas pues no les dábamos de comer, quién les iba a limpiar, entonces yo dije, ¿y este gato de dónde salió? Y lo mismo, lo empiezo así como que a ahuyentar, espantar, y no me dijo nada, ni se me aventó, ni me gruñó, nada más se dio la vuelta, empezó a caminar por la orillita de la construcción, y cuando quise voltear a ver para dónde se iba, desapareció totalmente. Sí. Y yo digo, ¿qué onda con estos animales, no? Porque ¿de dónde salen y por qué desaparecen? Pues total, que pasaron los días, y entonces te digo que mi mamá no estaba, y a mis hermanas las más grandes no era el día de Halloween, no, fue después, como a los 8 días de Halloween. Sí. A mi hermana la mayor se le ocurre hacer pues una fiesta de Halloween con sus compañeros de la escuela y todo, y como me acuerdo que adornó la sala de la casa y puso fantasmitas y que los murciélaguitos, y ya sabes, ¿no? De papel y todo. Sí. La casa de mi mamá pues es algo amplia, o sea, es larga. De frente mide 7 metros, pero de fondo mide como 26 metros hacia atrás. Entonces toda está construida. Mi hermana nos dice, a mí y a los 3 hermanos chiquitos, nos dice, a ver, van a venir mis compañeros de la escuela y vamos a hacer un Halloween. Y no quiero que estén dando lata porque no sé qué, quiero que estén entrando y saliendo y bla, bla. Váyanse allá, a las recámaras de allá atrás, y ahí les vamos a poner la tele y el estéreo y les vamos a comprar también botanitas y chucherías, y ahí se quedan. Y nosotras bien obedientes, no, pues que sí. Y ese día era un sábado, y entonces que nos mandan para allá, y dieron las 10 de la noche yo creo, y todavía seguía la fiesta de mi hermana. La verdad es que yo ya ni supe a qué hora terminó su fiesta. Sí. Y yo me quedé dormida en mi cama con el bebé. Yo era siempre la que lo cuidaba, y yo era la que me paraba a medianoche a hacerle la fórmula, y si lloraba pues yo le cambiaba el pañal. Casi siempre yo era la que estaba al pendiente del bebé. Entonces ese día nos quedamos dormidos allá los chiquitos, los hermanos chiquitos, y mi hermana siguió aquí con su fiesta, y ya la verdad es que no supe ni a qué hora terminó. Por ahí de las 6 de la mañana llega mi mamá, que venía llegando de viaje con mi papá. Sí. Pero a las 6 de la mañana yo desperté y dije, ¿y el bebé? ¿Quién le habrá hecho la leche? Y ahora no lloró, y su pañal. Y me paro y voy a la recámara de mis papás y veo que están durmiendo, y digo, ya llegaron, a lo mejor ellos se lo llevaron para allá, ¿no? Y le digo a mi mamá, ma, ¿y el niño? Dice, ¿cuál niño? Le digo, Enrique. Le digo, es que estaba durmiendo conmigo, pero ya no está. Dice, ha de estar con tus hermanas, a ver, vete a asomar. Y voy a ver a la cama de una y nada, voy a ver a la cama de la otra y nada. Y regreso con mi mamá, le digo, ma, no está el niño. Y ya me pongo a buscar ahí al bebito, y resulta que mi mamá tenía unas cajas de huevo llenas de ropa que iba a llevarse allá a Jalapa para regalárselas a unos niños. Nosotros no éramos ricos, pero tampoco éramos tan pobres. Ya. Y junto a algo de ropa que iba a llevar a unos niñitos que pues la verdad sí estaban un poquito más humilditos que nosotros, y ya había juntado esas cajas de ropa. Estaba aplastado, sin ropa y con unos moretones, o sea, en todo el cuerpecito tenía como ruedas moradas. Y ya viene corriendo mi mamá, ¿qué pasó? Le digo, mira, ¿dónde está el niño? Y está todo chupado. Dice, está todo morado. Y me dice mi mamá, híjole, no hombre, este niño se lo chupó la bruja. Sí. Y le dice a mi papá, tráete una cobija. Y lo envuelven y lo llevaron al hospital. Creo que mi papá, como era militar y después fue empleado de gobierno de telégrafos, le daban de servicio el ISSSTE. Entonces lo llevan al ISSSTE y empiezan a revisar al niño y todo. Y pues ahí el diagnóstico fue que según murió de una pulmonía fulminante, pero pues el niño nunca había estado enfermo ni nada, fue en un ratito. Y pues ya después el niño falleció y ya lo fuimos a enterrar y todo. Y mi tía le decía a mi mamá, te dije que ese niño era el pecado, que se lo chupó la bruja por eso. Y mi mamá, ay hermana, ya cállate, mejor ayúdame a rezar el rosario. Pues sí, el niño falleció y luego mi tía decía, pero su madre tiene la culpa porque le decía re feo cuando estaba embarazada, y muérete maldito chamaco y no te quiero y no sé qué.
Entonces después gente que nos conocía y que se enteró que mi hermana la mayor jugaba con la ouija y todos decían, ay hija, dice, pues pídanle perdón a Dios porque vayan a hacer maldiciones que ya empiezan a caer por haber jugado con esa tabla. Entonces cuando pasa lo del niño, nos dice mi tía, ya déjense de tonterías y vayan a misa, confiésense y pídanle perdón a Dios por haber jugado con esa cosa. Y ya dice mi mamá, dice, pues sí, dice, ahora vamos a ir a misa cada domingo. Y empezamos a ir a misa y todo. Y de repente, pues pasó eso, ¿no? De que mi hermana, te digo que se casó con un hombre que tenía el nombre que le había dado la ouija, y tuvo a un bebecito, y su primer bebé de su matrimonio recién se había casado, se le murió en el hospital. Según dicen que cuando nació el bebé había puros doctores practicantes y que se les resbaló y el bebé se reventó. ¿El bebé se reventó? Sí, se reventó, o sea, se le reventaron sus pulmoncitos y parte de algunas vísceras. Okay. Y pues falleció mi sobrinito, el primero que tuvo mi hermana. Después pasó el tiempo, se volvió a embarazar y tuvo a una niña, pero todo el embarazo se la pasó muy enferma en la cama y tirada, y era de que si quería ir al baño, pues casi se le venía la criatura, ¿no? Sí. Y pasa el tiempo, bueno, ya tuvo a su niña y esta niña sí, pues vivió, y hasta la fecha, ahorita ya tiene 30 y tantos años mi sobrina. Después de esa niña se volvió a embarazar y no, igual, híjole, no, sus embarazos fueron bien difíciles. Nace otra niña y a los 3 meses se le muere. Ahí sí no supe qué fue lo que pasó porque yo no vivía aquí en Puebla, estaba yo estudiando en Guadalajara. Y cuando me enteré me dicen, no, pues es que falleció Dianita, que es la hija de Lupita. Y digo, ay, Dios mío, pues ya ni modo. Después mi hermana se volvió a embarazar y tuvo un niño. Sí. Pero ese niño, desde que estaba embarazada, le hicieron un ultrasonido y le decían que no, que venía mal formado, que no se veía que estuviera bien, y que mejor le iban a hacer un legrado para que pues no trajera al mundo un niño raro, ¿no? Enfermo, sí. Y mi mamá le dice, no, mijita, estás mal, ¿cómo crees? No vas a abortar a ninguna criatura, como te lo mande Dios, así lo vamos a aceptar. Y resulta que no, mi sobrinito nació muy bien, 2 ojitos, una nariz, 2 bracitos, anormal mi niño. Y pues ya pasó, ¿no? Y una vez, en alguna ocasión, no sé quién de los que les había contado mi hermana, que la ouija le había dicho que iba a tener 4 hijos, le dice, oye, ¿y tú nomás tuviste 2 niños? Pues no, que ibas a tener 4. Ajá. Y se pudo llorar mi hermana y dice, no, sí tuve 4, pero 2 se me murieron y 2 están vivos. Y dice, entonces sí le atinó. Y dice, sí le atinó. O quién sabe qué era, pero pues sí nos decía la verdad. Y ya pasó el tiempo y mi hermana hasta la fecha, ella vive en Chicago. Tengo 3 hermanas que viven en Chicago. Y hasta la fecha mi hermana siempre ha sido muy enfermiza. Ya le trasplantaron 2 riñones. Se divorció del papá de sus hijos y eso, que lo quería y lo amaba. Y pues sí, a lo largo de su matrimonio le pasaron muchas cositas tristes, como la pérdida de sus 2 hijitos. Y mi esposo, mi cuñado, la engañaba y le ponía el cuerno con una mujer y luego con otra y luego con otra. Y sí, o sea, tuvo una vida muy triste y muy dolorosa. Sí. Cuando yo vi que a mi hermana se le murió su primer bebé, híjole, yo me arrepentí tanto y decía, Dios mío, pues perdóname, porque si de veras jugábamos con algo que era del diablo y nosotras por ignorancia no sabíamos si lo hacíamos, pues te pido perdón y así, ¿no? Pues te digo que como yo voy mucho a la iglesia y me acerco mucho a Dios y hago oración, menos mal, a lo mejor brujerías no me han alcanzado. Exacto. Bueno, amiga, y cuéntanos unas últimas palabras para cerrar sesión. Pues mira, yo escucho tu canal y he oído muchos relatos muy interesantes, por eso me animé. Gracias. Y porque pues sí es algo que estuvimos haciendo como que durante 2 años, y ya te digo, las consecuencias para mi hermana sí han sido feas, y a mí pues me pasó esto, ¿verdad? Entonces
yo recomiendo que la gente no lo haga, y menos si no saben en lo que se están metiendo. En efecto, amiga. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimada Lourdes de Puebla. Que pases muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, queridos amigos. Qué bueno que me acompañaron en un relato más de este tu programa obsesionado con el terror.